Líderes que dejan huella aquí en Expertos Seguridad. Y hoy nos ponemos una misión, empezar a entender un concepto que es el de la sostenibilidad, que está muy de moda. Recuerdo que años atrás hablábamos de innovación y de I+D durante todos los procesos empresariales, pero ¿por qué hoy se habla de sostenibilidad? Y para hacerlo, Eliana Díaz, directora nacional de Sistemas de Gestión Integral en Expertos, y Dairo Muñoz, gerente de estrategia. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, ¿eso está de moda? ¿Hablar de sostenibilidad, Dairo? César, sin lugar a dudas, la sostenibilidad es un tema fundamental en las organizaciones. ¿Y qué quiere decir? Que una empresa es realmente sostenible en el tiempo cuando guarda un equilibrio entre los aspectos económicos, o sea, que sea rentable en el tiempo, social, ¿qué quiere decir? De cara a todos sus grupos de interés, los stakeholders, y ambiental, que desarrolle sus actividades generando el menor impacto en el planeta Tierra. Pero sí estuvo muy de moda hablar de sostenibilidad, ligándolo, Eliana, únicamente a lo ambiental. Yo pienso que debemos dejar de tener ese pensamiento, César, de que la sostenibilidad es un tema ambiental. Ya no es, como lo decía nuestro gerente de estrategia, hoy en día una empresa, para que pueda ser sostenible, debe ser responsable en las tres dimensiones, en lo social, en lo económico, en lo ambiental. Hoy en día una empresa que sea rentable económicamente, pero que no tenga su componente y su dimensión social y ambiental de la mano de ese crecimiento económico, claramente no va a ser competitiva en el mercado. Hoy en día la sostenibilidad es un factor estratégico en las organizaciones. ¿Y por qué Expertos decide hacer la gran inversión de la sostenibilidad? Porque esto no es gratuito. Bueno, lo más importante de resaltar es que Expertos es un gran empleador. Tenemos más de 6.000 empleados que, multiplicados por el promedio de grupo familiar, son alrededor de entre 20.000 y 24.000 personas que sustentan su economía de un empleo formal generado por Expertos Seguridad. En ese sentido, somos un gran dinamizador económico en términos de generación de empleo. Eso en cuanto a lo social. En cuanto a lo económico, somos una empresa que desarrolla los negocios de manera responsable para poder ser sostenible en el tiempo y seguir desarrollando sus actividades de cara a poder perdurar, sin dejar de lado el medio ambiente. Y tenemos unas actividades muy importantes que desarrollamos y las vamos a tocar más adelante, donde realmente hacemos una compensación adecuada de la huella de carbono, pero ya entraremos en detalle. Claro, cuando uno observa la página web, el sitio web de Expertos Seguridad, o cuando ve en las hojas y en los brochures, uno ve unos certificados, unos sellitos que están ahí siempre, que están mostrando la aceptación, la certificación en ciertas áreas. ¿Cuáles son esos certificados con los cuales Expertos muestra su compromiso con la sostenibilidad? César, Expertos Seguridad lleva aproximadamente 10 años calificado con la certificación de sello de sostenibilidad. Su máxima categoría, verificado, auditado por el ente ICONTEC. Esta certificación de sello de sostenibilidad a nivel platino, ¿de qué nos avala o en qué nos comprometemos con esta verificación? Que efectivamente un ente externo verifica que más allá de publicidad o ese tema de comunicación, de decir que somos sostenibles, claramente verifican indicadores, verifican actividades, verifican iniciativas, verifican inversiones en la sostenibilidad. La estrategia en Expertos, la sostenibilidad en Expertos, César, viene marcada dentro de un pilar fundamental y es estrategia. Si Expertos Seguridad no viera la sostenibilidad de manera estratégica, hoy por hoy no pudiéramos ser la empresa de seguridad sostenible que hoy por hoy somos. El certificado se llama Sello de Sostenibilidad Platino. Sí, señor, nivel platino. Nivel platino, sí, claro. Es la máxima categoría otorgada, con una puntuación del 95 al 100% en las dimensiones sociales, económicas
y ambiental. Y eso, Dairo, nos tiene que hacer sentir orgullosos de esta empresa que ya tiene tantos años en el mercado y que empieza a decir, bueno, yo tengo que tener un alto nivel, unos estándares para seguir brindando un servicio óptimo. Claro, lo más importante, como lo resaltaba Eliana, no es que somos nosotros diciendo que somos sostenibles, es que es un ente certificador avalado por la ONAC que lo está certificando. Y más que eso, es un sistema de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos protocolos, procedimientos, actividades que llegan hasta indicadores que dan cuenta de lo que estamos diciendo en términos de sostenibilidad bajo los 3 aspectos. Pues yo creo, Eliana, que tenemos un compromiso y lo vamos a hacer en los próximos podcasts que tengamos de líderes que dejan huella aquí en Expertos Seguridad, es empezar a entender el impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental, casi que es un trípode en el que se sostiene toda la sostenibilidad para que podamos entender de qué se trata eso, porque es un tema complejo, ¿no? Es amplio, es un tema amplio, es un tema que requiere pensamiento estratégico, que requiere inversión, que requiere iniciativa, que requiere cultura organizacional. Eso es lo que hoy por hoy permite que tu empresa sea sostenible, la cultura, el pensamiento de sostenibilidad como estrategia, el pensar que la sostenibilidad no es un gasto, César. Las organizaciones debemos ver la sostenibilidad como una inversión para volvernos más competitivas y devolverle a la sociedad y al medio ambiente todo ese crecimiento económico que hoy por hoy nos permitimos tener. Concepto que nos pone a pensar, la sostenibilidad, y con esta pregunta cerramos, Dairo, ¿es un gasto? No, no es un gasto, es una inversión y sobre todo es devolverle, retomo lo de los grupos de interés, a esas comunidades y a esa población, siendo la más significativa, como decíamos al principio, los colaboradores. Es devolverle a ellos y agradecerles por el aporte que hacen a la organización. Entonces, en ese mismo sentido, la organización también devuelve en actividades. Y, por ejemplo, en el medio ambiente, tenemos medición de la huella de carbono, donde nos arroja mediante una calculadora ambiental, de acuerdo a todas nuestras actividades y sedes y personal, cuál es la huella de carbono de la organización. Y eso nos arroja cuál es la compensación a través de siembra de árboles que tenemos que hacer para compensar esos impactos ambientales. Maravilloso. La actividad la hacemos, la siembra de árboles, con nuestros colaboradores y las familias, los hijos de los colaboradores, que es donde le transmitimos a las nuevas generaciones la importancia de cuidar nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Pues la invitación es para que en el próximo podcast empecemos a detallar cada una de estas dimensiones, ¿les parece? Claro que sí, César. Aquí estamos en Expertos Seguridad, líderes que dejan huella.